Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas. Hoy es lunes 22 de mayo del 2023 y arrancamos la vuelta diaria. Dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Jesús. Comenzamos como siempre viendo el lateral oeste, la fachada principal del estadio Santiago Bernabéu, y a ver lo que pueden avanzar en el día de hoy, porque el miércoles hay partido. Imagino que mañana martes comenzarán ya a recoger todo. No creo que hoy traigan mucho material, porque todo lo que tengan lo tienen que colocar, lo tienen que subir. Ahí avanzan con los andamios. Mirad desde aquí ya también qué bien se ve toda la parte del recubrimiento de la viga museo, que están completando poco a poco. Y por este lado no han subido viseras en el lateral oeste, en esta parte más próxima a la torre B, pero sí que es cierto que están ahí trabajando, si os fijáis, en las alturas, así que quizás estén realizando trabajos en la cubierta. Vamos a cruzar para seguir viendo avances. Mirad, han traído aquí un montón de lamas que las tienen en las estanterías rojas. Más material en este camión. Por ahí todo bastante despejadito. Y más piezas en esta zona. Mirad, más trabajos en la cubierta lateral oeste, y desde aquí ya se ven las lamas. Mirad todo el material que tienen aquí en el lateral oeste. Vemos más lamas. No parece que estén ahora con el recubrimiento de la torre D, pero mientras veis lo que sucede en este lateral oeste, no puedo no hablar de lo sucedido ayer en Mestalla. Estoy bastante cabreada con el trato que está recibiendo Vinicius. Y sinceramente creo que el Real Madrid está dejando al jugador bastante abandonado. Debería salir Florentino Pérez. Ni un comunicado oficial ni nada. Bueno, que ni siquiera han emitido ningún comunicado oficial a la fecha en la que estoy grabando este vídeo y a la hora. Pero debería salir Florentino Pérez a defender al jugador. El Real Madrid tiene que defender al jugador ante todos los ataques que está recibiendo. Que por cierto, no me sorprende para nada que la prensa internacional defienda y ataque al racismo, y la prensa nacional se escude en que los gestos de Vinicius, que si mandó al Valencia a segunda, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Basta ya de defender los ataques racistas y los insultos racistas que lleva recibiendo Vinicius toda esta temporada en todos los campos que pisa. Esto lo tienen que frenar, pero ya, y si no, pues al final lo que acabará sucediendo es que Vinicius se canse de que nadie le defienda y de recibir insulto tras insulto, que ya es un acoso y derribo contra él, y al final se acabará yendo de la liga, ya lo veréis. Bueno, y dicho esto, todo mi apoyo a Vinicius Junior. Seguimos con las obras. Ahí estamos viendo todas las lamas que tienen por colocar. Aquí veis el recubrimiento en la torre D, en la torre C, perdón, C de Campeones. No han vuelto a colocar más lamas. Ahí se quedaron también con las de la fila de la torre C. Y por aquí seguimos viendo cómo avanzan con los andamios. También parece que van a empezar ya aquí a ponerse con el recubrimiento, con los paneles sándwich en todo este lateral oeste, las guías y el recubrimiento final de la viga museo. Y mirad ya con las lamas cómo han terminado toda esta parte más próxima a la mitad del lateral oeste hacia la torre C. De momento avanza así. Más imágenes por aquí. Mirad ya cómo avanza todo el recubrimiento. Incluso acaban de subir otro panel sándwich, este de ahí. Oye, mirad lo que tenemos aquí, pedazo de pieza. Parece como que han unido dos viseras para subirlas todas de golpe.
y aprovechar la grúa de Aguilar que tenemos. Mirad, ahí están subiendo más lamas, van a terminar ya ese sector, les debe de faltar 3 o 4 lamas para terminar. Más paneles sándwich avanzan por esta parte, que yo creo que en este mes de mayo quizás acaben ya de terminar de recubrir lo que es la viga museo. En la parte inferior ya sabéis que también avanzan, que es lo que nos marca los andamios, y nosotros seguimos. Increíble, ¿eh? Esta pedazo de pieza doble. Por aquí es por donde avanzan, lateral oeste al completo, y seguiremos. Oye, aquí en la torre parece como que hay una lona, ¿no? Mirad, o unas vallas por dentro. Los adhesivos, por cierto, de las últimas lamas que colocaron, continúan estando puestos, y si subimos la mirada podemos ver cómo colocan las últimas lamas de este sector. Aquí las tenéis. Es impresionante, ¿eh? Mirad. La tendrán que colocar aquí arriba. Lo que han traído mucho es este tipo de material, parece como aislante, ¿no? ¿O son los paneles sándwich? Son los paneles sándwich, yo creo. Bueno, dejádmelo ahí abajo en los comentarios si sabéis lo que son. Más material, más piezas ya formadas para la recogida de agua y más lonas. A ver si ahora cuando accedamos al interior vemos ya han comenzado con la parte norte. Lateral oeste visto, pasamos al fondo norte. Esquina de la torre C de Campeones, dejamos a un lado ese lateral oeste que ya hemos visto los avances del día de hoy. Este es el tramo que les falta para completar este sector de la zona de las viseras del lateral oeste de lamas. Hoy terminarán seguramente, y aquí vemos la pedazo de pieza que tienen para subir, ya la tienen enganchada, la subirán con esta grúa de Aguilar y seguramente complete ya el tramo que falta. Están trabajando también ahí arriba, estarán terminando los últimos retoques para poder subir la pieza y encajarla a la perfección. De hecho está subiendo ya, así que vamos a esperar para ver cómo sube, porque es impresionante. Va subiendo lentamente. Ahí está subiendo poco a poco, lentamente, y ya casi está en el destino. Es impresionante, es enorme. Tiene 3 sectores. Aquí está, llegando a su destino. Mira, mira, mira cómo gira, ¿eh? Bueno, mientras terminan de colocar la supervisera, seguimos con la vuelta. Están también en esta zona trabajando, tienen ahí esa plataforma elevadora, pero aún no han colocado los nexos en esta zona inferior. Y tienen un camión y 2 trailers de Aguilar. Por cierto, han avanzado más en la colocación de las lamas. Veis que han empezado ahí un sector nuevo. Así que parece que ya han terminado con los conductos de ventilación y por eso ya pueden tapar este sector. Así se ve desde aquí la visera. Es impresionante, ¿eh? Y ya va a llegar a su destino definitivo. Nosotros continuaremos caminando por Rafael Salgado viendo el fondo norte. Hoy hace un tiempo un poco raro porque de repente hace como mucho bochorno, luego hace airecillo y refresca. Ahí continúan con la visera avanzando y tienen más lamas para completar ese sector. Aquí tienen todas las lamas, conductos de ventilación
y subirán más. En el último vídeo veíamos que habían retirado parte de las lamas que habían colocado en la estructura de la puerta, pero ya vuelven a estar colocadas. De momento este es su aspecto y en el resto de momento seguimos sin lamas, pero están ahí trabajando, así que no creo que tarden en colocarlas. A ver si pasa el camión. Por cierto, ahí sigue la plataforma puesta y en este aspecto no hay novedades. Ahí sigue, pero no han vuelto a trabajar en toda esa zona. Alguien de vosotros, no recuerdo el nombre, me comentó que lo que iban a hacer era retirar el bordillo, que por eso veíamos la zanja, que con las nuevas puertas ya habían desaparecido los escalones, y la verdad es que tiene razón, porque ahí no hay ningún escalón, así que veremos si con el resto también hacen lo mismo, porque de momento algunas sí que los tienen. Pero eso, me pusisteis ahí en los comentarios que era para retirar el bordillo. Vamos a seguir avanzando a ver qué novedades nos encontramos. Ya han colocado una lama más y de momento este es su aspecto. Vamos a continuar la vuelta. Oye, aquí hay unas cosas un poco extrañas, ¿no? Mirad qué pedazo de piezas. Así son de color gris. Pero no solo tenemos esas piezas grises, también están estas blancas y otras dos tubulares. A ver si os puedo enseñar, pero hay un montón de piezas aquí, ¿eh? Vais a flipar. Lo que os comentaba, tenía razón el que me lo dijo. Gracias. Han retirado el bordillo. Mirad, aquí asoma algo gris también. Ahí en el fondo norte. Estas piezas blancas ya las veíamos creo que el otro día, que son como triangulitos. Ahí han hormigonado y efectivamente parece que han quitado el bordillo. Más trabajos en todas las estructuras de las puertas de este fondo norte. Por cierto, mirad cómo está quedando todo ya súper enfoscado, la verdad que queda bastante bien. Aquí tenéis las imágenes de las piezas nuevas. Continuamos viendo todo lo que está sucediendo en el fondo norte y ya casi estamos en la esquina de la torre de 14ª. No sé qué están preparando aquí, pero están formando una pieza. Lo mismo son las viseras o algo que vaya encima de la torre. Ya sabéis que aquí, ahora lo veréis de nuevo, colocaron la plataforma y quizás sea alguna pieza que va donde la plataforma encima o algo. La cosa es que está aquí en la esquina de la torre D. Mirad también esto, siguen trabajando por cierto en la remodelación de los ascensores. No es que tenga un tamaño descomunal, pero tampoco es pequeña, la pieza. Ahí está la plataforma y hay gente trabajando, mirad. Estaba ahí medio escondido. Zona de ascensores. Y ya casi vamos al lateral este. Ahí es donde están preparando la pieza. De aquí la podéis ver mejor, el tamaño que tiene. Voy a ver si cruzo y nos asomamos. Aquí la tenéis al completo. Parece como una visera, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? Mirad todos los escombros que hay aquí. Fondo norte visto. Pasaremos al lateral este, a caminar ya por Padre Damián. Esquina de la torre de 14ª, lo dicho, dejamos ya el fondo norte y caminamos por Padre Damián a ver qué descubrimos hoy en el lateral este. Ya sabéis que como están tapando tanto ya con la piel envolvente, apenas se ve ya nada. Encima está aquí la entrada al acceso al tour, así que pocas cosas podemos descubrir. Donde parece que hay bastante actividad es en esa zona de ahí. Al lado de la puerta 53
Aquí tenemos unas esperas. También hay agujeros hechos, no sé si es que iban a colocar algo. Torreón Norte. Ahí hay actividad, así que continuarán retirando los adhesivos. Y por aquí yo creo que están preparando para poner lo que son las lamas inferiores. Estarán con las pestañas y después los nexos. Bueno, de momento están pintando. Más imágenes. Aquí de momento no han retirado más adhesivos. Eso sí, creo que estos andamios la última vez no estaban, los que vemos en esta zona. Así que creo que son nuevos. No recuerdo que estuviesen ahí. De todas maneras, creo que los trabajos se centran en la otra parte del lateral este, más hacia el Torreón Sur, así que avanzamos. Efectivamente están retirando adhesivos, les falta ese pequeño trocito de ahí y esta zona para terminar ya con la retirada de esos adhesivos. Aquí veis que falta el hueco para completar y tampoco han terminado con los paneles sándwich. Ahí están todas las estanterías de lamas vacías. Material para la segunda capa de la cubierta. Sigue la plataforma y sigue el camión grúa metiendo y sacando material del interior. Ahí veis como no han terminado, no han completado esa parte y poco más podemos ver desde aquí. Ahí, desde esta zona se ve perfectamente el trozo que queda por retirar de los adhesivos. Ahí tenemos dos plataformas levadoras trabajando en este momento y la otra parecía que estaba pintando, pero ahora salen chispas. El último adhesivo que faltaba en esta fila. Aquí siguen teniendo el material acopiado y vamos a ver cómo retiran el adhesivo. Avanzan con la plataforma. Mirad toda esta zona también. Y ahí ya están quitando totalmente el adhesivo. ¡Hala! Uno menos. Otra cosa hecha. Seguimos. Lateral este. Los nexos. Mirad cómo asoma la cubierta. Y ahora mismo están en esta zona. Han puesto ahí una pieza de unión, ¿no? ¿Os acordáis que faltaba un huequito? Pues tiene pinta de que lo han tapado con eso. Es como una chapa. Se abren las puertas. Si os acordáis, he comenzado la vuelta diciendo que el Real Madrid tenía que actuar. Pues ya ha actuado. Ha emitido un comunicado oficial. Y bueno, por lo visto, lo he leído ahí un poco por encima, pero por lo visto han acudido a la Fiscalía para denunciar los hechos por delito de odio. Luego lo investigaré bien lo que han dicho, porque lo he leído ahí un poco por encima, que me ha llegado la notificación. Pero bueno, por lo menos el Madrid ya ha intervenido y ha actuado, y creo que es lo que se merece Vinicius, porque si no estas cosas no van a parar. Y esperemos que esto se investigue y se frenen los ataques a Vinicius. Siguen trabajando en toda esta zona. Creo que dentro de poco van a empezar a hacer trabajos en la rampa, porque ya han despejado todo, están ahí las vallas. Atentos a esta zona. No hemos dicho nada, pero aquí están las lamas, esas que colocaron la última vez. No han vuelto a colocar ninguna. Esquina de la torre A de afición, lateral este al completo, pasamos al fondo sur. Esquina de la torre A de afición, como os digo, dejamos a un lado el lateral este y veremos todos los avances en el fondo sur. Caminamos por Concha Espina. Están aquí arriba, en la parte superior, donde la pasarela,
Tienen todavía que poner la plataforma, esta es ya la única que queda, la única que falta por colocar. Y también ya vemos trabajos en la zona del ascensor, en la remodelación del ascensor de la parte cercana y muy próxima a la torre A. Se les acumula el trabajo, se les acumulan los muros sin enfoscar. Se abren las puertas de par en par. Plataforma, todos los muros ahí, lo que os digo, sin enfoscar. Anda que no tienen. Y seguimos viendo cosas. Me dijo también alguien que tenían la plataforma para subirla, que no me fijé bien el viernes, de momento no me estoy intentando fijar y no la veo por ningún lado. Donde están enfoscando es justo encima de la tienda oficial, por eso colocaron estos plásticos negros, otro plástico por esta zonita de aquí y por ahí hay gente, a ver si está la plataforma, en busca y captura de la plataforma. Mirad, aquí está la plataforma y ya está, parece montada, así que lo mismo mañana la suben a primera hora. La tendrían que desplazar, pero ahí está. Aquí es donde están enfoscando. Fondo sur al completo. Y ya solo nos falta por ver la esquina de la torre B. Están ahí trabajando en la galería interior, justo encima de la puerta 18, conductos de ventilación y estos dos sectores aún sin completar de la más. La plataforma, la primera que subieron, las lamas que hemos visto al principio de la vuelta. Aquí tienen algunas piezas para montar andamios, más por aquí junto con tuberías, camión grúa, varios, más piezas para los conductos de ventilación. Y dentro de poco, yo creo que esta tarde, entre esta tarde y mañana, comenzarán ya a despejar todo, porque recordad que el miércoles a las 7 o 7 y media es el partido contra el Rayo Vallecano y tienen bastante material y maquinaria, así que no creo que tarden en despejar la zona. Nosotros nos vamos al interior, allí os espero, no tardéis. Ya estamos en el interior. Recuerda que puedes suscribirte, darle al me gusta y activar las notificaciones, y si quieres apoyar más el canal te puedes hacer miembro premium. Vamos a repasar los avances del día de hoy en el interior. Como estáis viendo, ya no hay ninguna lámpara colocada en el césped, que no tiene mal aspecto. Recordar que le queda el partido del miércoles y el del Athletic Club de Bilbao, que será el día 4 de junio. Si no recuerdo mal, tienen que volver a pintarlo, tienen que pintar las líneas del terreno de juego que ya se han borrado. Tienen medio recogidas las alfombras de la publicidad. Hoy hay poquitas palomas en el terreno de juego y están regando con la manguera en algunas zonas, como por ejemplo en la zona de la portería. Vamos a repasar los avances en la obra, además del césped. Bueno, aquí parece que tienen algunas lonas. Estamos viendo ya el fondo norte, algunas lonas blancas para ver si comienzan ya en lo que es la esquina, bueno, en el fondo norte, que todavía no han colocado ninguna pieza y tienen el material, y avanzan colocando los soportes y toda la estructura para el anillo LED del primer anfiteatro. Veremos si en esta parte concretamente del fondo norte también las pantallas son más grandes, como lo que estamos viendo en el fondo sur durante estos días. De momento solo están colocando los soportes. También trabajan en la zona interior, que ahora mismo está todo bastante protegido con las vallas. Estos pasamanos de aquí, no sé si a vosotros os pasa, pero a mí me recuerdan a lo que ponen en la piscina. Bueno, primer anfiteatro tapado con las lonas, salvo esta esquina. Ya sabéis que estos días estaban trabajando en toda esta parte y
hoy también continúan haciéndolo. Ahí están las vallas, los puntales y todos los trabajos que están realizando. Incluso ahí tenemos una caja con material. Ya están colocando de nuevo las alfombras de la publicidad. Seguimos viendo este fondo norte, palcos del fondo sur, o sea, del fondo norte, perdón, del segundo anfiteatro, los palcos triangulares, que no sé en qué momento, ni me he dado cuenta que ha pasado esto, pero mirad, ¿os acordáis que antes las estructuras no estaban colocadas donde los palcos triangulares? Sinceramente no sé en qué momento han empezado a poner estas piezas en los palcos triangulares del fondo norte, pero ya han comenzado con la estructura. De hecho faltan 3 por colocar, o sea, llevan la mitad, un pelín más. Esto antes solo teníamos en el fondo sur. Por lo demás, todo sigue igual. No han empezado con las lonas. Veis que todavía ahí no han colocado ninguna, tampoco en esa esquina. Mirad qué bien se ve ya las viseras. Las nuevas que han colocado ya tapan toda la esquina de la torre C. Bajamos un pelín. Estamos viendo este córner del fondo norte con esquina lateral oeste y ya pasamos a ver el lateral oeste al completo. Están ahí la grada baja. Todavía aquí en este lateral no han empezado a colocar los soportes para el anillo del primer anfiteatro, el anillo LED. Esos trabajos que hemos visto donde no hay lonas, estaban ahí las cajas, y mirad ya que bien se ven las lamas desde el interior, las que están colocando en el lateral oeste, en las viseras. Incluso ahí vemos un andamio, zona del Sky Bar, toda la estructura. Y por aquí, a diferencia de la parte norte, en esta parte más próxima al fondo sur, no han colocado las lamas, como estáis viendo. Se ve perfectamente. Las cerchas siguen en la misma posición, eso sí, pusieron la malla de protección verde en las 12 cerchas, pero hasta ahora no han vuelto a realizar ningún trabajo ni a moverlas. Lateral oeste visto, pasaremos a ver lo que es el fondo sur. Me estaba fijando, pero no, en los palcos triangulares no tenemos de momento ningún trabajo. Esquina, que de momento no han vuelto a poner, bueno, que no han puesto asientos, están esas barandillas, bomba de hormigonado. Y el otro tramo avanza así, ahí tienen el encofrado puesto. Yo creo que esta parte ya la dejarán reservada para la temporada que viene, no creo que la abran. Y de momento esto avanza así. Tienen en este fondo sur más estructura para el videomarcador, para el grande. Además han metido las 2 grúas, así que quizás esta tarde suban alguna estructura más. También veo desde aquí alguna pieza blanca, imagino que será para el hipogeo, y por lo demás no hay más trabajos en toda esta zona. Está ahí el videomarcador, la estructura del videomarcador 360, la grande. Tienen 8 piezas colocadas, 2, 4, 6, no más. 8, hay 8, 2, 4, 6, 8. Pues la que suban esta tarde yo creo que será ya la 9ª. Y bueno, estos son los trabajos. Bueno, hay 10. Si os fijáis, han colocado una chiquitita aquí. Hay 9, perdón, 9. 9 partes ya colocadas. Fíjate dónde han puesto esta, en esta esquina. Así que se me había escapado. Hay 9, pues con la que pongan será la 10ª. Aquí tenemos alguna visita. En cuanto a las pantallas LED, no han avanzado más. Ahí se han quedado en esta esquina. Así que nosotros continuamos. No creo que hayan traído el trofeo que ganó ayer el baloncesto, la 11ª. Mañana quizás sí, o ya el miércoles. Habrá que estar atentos. Y bueno, ahora os enseño desde la otra zona
A ver si se ve algo más. Lo que os decía, aquí tenían más estructura para el videomarcador para seguir subiendo y colocando. Yo creo que esta tarde pondrán un tramo más y cuando lleguemos mañana ya estará totalmente colocado. En cuanto a la pantalla, sigue el mismo trozo puesto. También desde aquí vemos como en el primer anfiteatro siguen las lonas. Ya sabéis que en el lateral este pues no podemos ver nada y así se ve todo el campo desde aquí. Así que lo dicho, muchas gracias a todos, dejadme en los comentarios todo lo que queráis, no olvidéis de darle al me gusta, de suscribiros y de activar las notificaciones. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Chao!